vamos a entrar en la palabra, vamos a aprovechar este tiempo. Vamos a poner de frente dos textos bíblicos. En el libro de Éxodo 18. Y en lo que llegamos al texto bíblico, le voy a pedir a mi hermano Juan Manuel si puede orar por mí, que Dios use mi vida y me dé gracia para compartir la palabra. Gracias, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos la vida de la pastora Isela, Señor, para que Dios, tú le des palabra de sabiduría, para que tú pongas en su boca palabra de ánimo, Señor, palabra de consuelo para nuestros corazones. Y que a través de lo que has puesto en su corazón, haya en nosotros, Señor, una respuesta para nuestras necesidades espirituales, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hijo. Vamos a poner de frente dos versículos bíblicos. Y no quería decirlo, pero lo voy a decir. Yo creo que al poner de frente estos dos versículos bíblicos y analizarlo en el contexto del texto, vamos a romper un paradigma. ¿Amén? Creo yo que eso va a suceder. Y si no sucede, pues me agarra ya la salida. Amén. Éxodo 18, versículo 17 al 18. Todos conocemos la escritura y yo sé que la saben hasta mejor que yo, así que me voy a enfocar en los textos clave para omitir, ¿verdad?, el tiempo y entendiendo que usted sabe el contexto. Perdón. Usando las reglas básicas, ¿no?, de la hermenéutica, para interpretar el texto necesitamos estudiar el contexto. Y el contexto de Éxodo, ¿cuál es? Bueno, hablando del libro del Éxodo, el contexto sería todo el Pentateuco, ¿no? Porque es un conjunto de libros que marcan la historia en un seguimiento. Entonces, tenemos que entender que el contexto de lo que vamos a leer en el libro de Éxodo tiene también su interpretación con el libro de Números, ¿sí? Porque es una misma historia, es una misma trama, es el mismo personaje, es la misma historia, pero en diferentes tiempos. ¿Qué sucedió en este tiempo y qué sucedió en este otro tiempo? Amén. Así que vamos a leer, le pido a alguien que me ayude a leer, por favor, el versículo 17 y 18. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás de todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo solo. Amén. Y le da un consejo, ¿verdad? ¿Se acuerdan del consejo de Jetro? Pon líderes que te ayuden, que lleven la carga contigo. Y él obedece y lo hace. Pero es un texto que si no lo analizamos con el contexto, nos quedamos solamente con un sermón textual, pero que no dice lo que en verdad el contexto respaldaría. Entonces, ¿qué pasa? Si nos quedamos aquí, creemos que ay, es que se me fue la voz. El consejo de Jetro parece que fue definitivo y como que si fue lo que, hizo que Moisés permaneciera firme. Y vamos a ver ahora Números en el versículo 11, del 10 al 15. Y voy a pedirle también a alguno de ustedes que me ayuden a darle lectura.
capítulo 11, versículo del 10 al 15. Números 11, 10 al 15. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la cría a que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Wow. Entonces, si vemos los dos textos, nos vamos a dar cuenta que el consejo de Jetro fue efectivo por unos días, nada más. Porque a los 3 meses de que salieron de Egipto, es cuando Jetro le da el consejo a Moisés. Y a los 2 años, 3 meses, tienen esta experiencia, en donde Moisés se siente solo y se queja. Cuando Jetro le da el consejo, realmente nadie le pidió el consejo. Él dio el consejo porque él observó que había una necesidad, pero Moisés no se estaba quejando. Moisés estaba cansado trabajando, sí, haciéndolo, era muy grande el trabajo, pero él no había visto que no podía hacerlo, simplemente lo estaba haciendo. Pero hubo alguien que le dijo: no puedes. Entonces él obedece por respeto a su suegro, le pareció bien la idea, ok, pero nunca dice que Moisés consultó al Señor, nunca dice que oró y le dijo a Dios: sí, está bien, escucha a tu suegro y obedécelo, ¿no? Para mí, Jetro es representación de un hombre natural, dándonos el consejo a los pastores de cómo gobernar la iglesia. Porque Jetro era un hombre natural, Jetro no era un hombre de pacto, no era un hombre circuncidado, no era un sacerdote de Dios, era un sacerdote de Madián, y Madián tenía un culto pagano. La administración, la organización humana sirve, sí, pero esa no estaba siendo puesta por Dios, porque desde el momento en que Dios le habla a Moisés para que fuera a sacar al pueblo de Egipto, le dijo: llama a los ancianos, convócalos, diles lo que pasó. Y 11 veces en el libro del Éxodo se menciona a Moisés con los ancianos haciendo alguna cosa. O sea, no estaba solo, pero a Jetro le pareció que estaba solo haciendo la tarea. ¿Fue bueno el consejo? Sí, pero ¿de dónde venía ese consejo? Eso es lo que hay que analizar. Y a mí me parece que le dejó sembrada la semilla: no puedes hacerlo solo. Yo creo que una de las cosas que el enemigo muchas veces nos paraliza es precisamente con eso: tú no puedes hacerlo solo. Es que Moisés nunca estuvo solo. Dios le dijo: yo voy a estar contigo. Y allí, mis hermanos, en primer lugar es donde entra: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Muchas veces, hermanos, el enemigo usa estrategias para terminar dejándonos solos. Y allí es donde tiene que salirnos lo que decía el hermano, el del liderazgo, la autosuficiencia, el poder salir adelante a pesar de que te dejan solo, te abandonan. Gente que se le da oportunidad de servir y después se te voltea, o simplemente no sabe, o se cansa, se rinden, no están preparados para soportar la carga, que eso fue lo que pasó. ¿Cuánto tiempo le duró ese gusto de tener gente que llevara la carga a Moisés? Si enseguida Dios lo llama al monte y empieza a hablar con Moisés, y es cuando hace pacto con Moisés, y suben los ancianos con Moisés y están en la presencia de Dios, comen con Dios.
Y después Dios le dice, sube porque te quiero más. Y es cuando se va a quedar los 40 días. Entonces Moisés le dice al pueblo y a los ancianos que si alguna cosa se necesita, ahí está Aarón, ahí está Hur, traten con él. ¿Y qué sucedió? Fueron los primeros que fallaron. Así que en 40 días, Moisés otra vez se da cuenta que no cuenta con apoyo responsable, con un apoyo real. Allí, mis hermanos, creo en la organización, creo que debemos de trabajar en conjunto, creo en todo eso, pero no creo que Éxodo 18 está limitado a darme ese mensaje. Creo que me está presentando una más de las debilidades de Moisés, que Moisés fue muy variable, muy fluctuante también, a veces parecía muy fuerte, después lo vemos débil, y así mientras superaba sus situaciones. Entonces, ¿cuánto tiempo, hermanos, pasó para que entonces él sí se quejara y él dijera, no puedo solo? Cuando el pueblo se vuelve, cuando ya salen del Sinaí, ya llevan la organización de lo que es el santuario, ya tienen todo eso, y que van avanzando, salen del monte Sinaí. Acuérdense que a Moisés hasta peleó, Señor, si tú no estás conmigo, no nos saques de aquí, todo eso, ¿no? Y él dice, yo voy a ir contigo. Pero apenas pasan unos meses y se encuentran ahí, que la gente empieza a quejarse, queremos comer, queremos carne, ya saben todo, y él se frustra, y es donde se queja. Y Dios atendió la queja de Moisés. Cuando Moisés se quejó, cuando le hizo sentir su frustración, Dios no lo trató mal, Dios aceptó su queja. ¿Y qué fue la respuesta de él? Vamos a Números, capítulo 11, a partir del versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no llevarás tú solo. Amén. Dios sabía que Moisés, es cierto, estaba físicamente solo, pero miren, la primera vez que encontramos la palabra solo, ¿dónde fue? En el Génesis. ¿No es bueno que el hombre esté solo? El tiempo de determinar que no es bueno que esté solo, ¿quién lo pone? Dios. Dios, es el tiempo. Necesitas quien te ayude. Y en el momento que tú necesitas en verdad que alguien que te ayude, Dios te va a dar la gente que necesitas. Así como la hizo a la mujer, le hizo una ayuda idónea. ¿Y de dónde sacó a Eva? Del costado, de adentro de él. ¿De dónde sacó la ayuda que Moisés necesitaba? De adentro de él. Del espíritu que está en ti, lo voy a tomar y lo voy a depositar en gente que camine contigo, que tenga el mismo sentir, que sientan la carga que tú sientes. Porque hay veces que gente camina con nosotros en el ministerio, pero no tiene la carga que tú tienes. Y tú necesitas gente que lleve la carga contigo, que madrugue a orar contigo, que ayune contigo, que se desvele contigo, que llore contigo, que se interese, como Pablo decía, porque nadie se interesa tan sinceramente como Timoteo dice, se interesa sinceramente por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, mi hermano, la carga es demasiado grande, sí. Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y dice, ruéguenle al Señor de la mies que envíe obreros en la mies, porque el que llama y envía es el Señor. Nosotros podemos poner 1000 administradores y seguir estando solos, 1000 ayudantes y seguir estando solos. ¿Por qué? Porque no son la ayuda idónea, no son las personas que Dios puso para que te respalden, para que levanten tus manos, para que te aconsejen en un momento dado, ¿no? Necesitamos gente que compartimos el mismo espíritu.
Por eso dice la Escritura que Dios nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Y qué hizo de todos nosotros? Un solo cuerpo. Y nos pertenecemos los unos a los otros. Y si algo te duele, a mí me tiene que doler. Porque fuimos revestidos con un mismo espíritu. Amén. Y ese es para mí, hermanos, el final de este mensaje. Llevarnos a entender que no podemos hacer las cosas con metodologías humanas. Por muy buenas que sean y funcionen, afuera necesitamos el Espíritu de Dios para que la iglesia camine. La iglesia no funciona sin el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Dentro de ti. ¿Qué hay que hacer? Deposítalo, ministralo. Deposítalo en otros. Ora con otros, imponle manos, bendícelos. Que se empiecen a llenar del Espíritu que hay en ti, o ora para que Dios lo revista. Algo tiene que suceder. Dios sabe de qué manera van a ser llenos también del Espíritu Santo, porque el Señor lo hizo. En el versículo 24 dice: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, e hizo estar alrededor del tabernáculo. Pero miren, quiero hablarle unas cositas ahí que estudiando en esta ocasión me encontré y dije, wow. Dije, este Señor, mi Dios, está en todos los detalles. Nada de lo que esté escrito en la Biblia pasa desapercibido o no tiene algún valor. Miren, encontramos muchas cosas paradójicas en todo esto, ¿no? Porque de pronto Moisés le insiste a Dios: Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí, para que yo conozca tu camino y todo eso, ¿no? O sea, que tú nos guíes, que nos dirijas, que tu presencia nos haga diferente de las demás naciones y todo eso. También se dice que cuando la nube se levantaba, todo el pueblo empezaba a levantar el campamento y se empezaban a salir en orden, porque había un orden que Dios había dado. Todas las instrucciones eran de Dios, hermanos. Así que con todo respeto, ¿verdad? El consejo de Jetro, hermano, fue atrevido. Fue atrevido en el sentido de obedecerlo, porque ¿quién sacó a Moisés? ¿Quién lo envió a sacar al pueblo? ¿Quién le dijo qué hacer? Convertir el agua en sangre, lo de las plagas. O sea, la estrategia de Dios, ¿cuándo se va a comparar a los consejos humanos? Podemos escucharlos y respetarlos, pero ¿sabe qué? Si no tienen el sello de Dios, no va a funcionar. Vas a frustrarte porque te vas a volver a sentir solo. Amén. ¿Has tenido gente contigo y después te dejó solo? Dijiste, otra vez estoy solo. Pero no estás solo. Porque el que dijo yo estoy contigo, Él está contigo. Amén. Así que esto es paradójico, le digo nuevamente, lo que vamos a leer en el capítulo 10 del versículo, de aquí de Números, capítulo 10, versículo 29, dice: entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Reuel, que viene siendo Jetro, hijo de Reuel, madianita, su suegro, le dice esto: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová nos ha dicho, yo lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le contestó, le respondió: yo no iré. Esta es la respuesta del cuñado: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y Moisés le dice: te ruego, fíjese bien, te ruego que no nos dejes. Casi como el ruego que le hizo a Dios: Señor, te ruego que no nos dejes. Te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás por ojos. ¡Wow! ¿Qué no era Dios los ojos de Israel? ¿Qué no era Dios el que le decía: levántate porque nos vamos? ¿Qué no era Dios? ¿Por qué está buscando más ojos? ¿Por qué está pidiéndole a una persona: no me dejes, porque mira, tú conoces el camino? ¿No seguía siendo Moisés inseguro y temeroso todavía? ¿No nos deja ver su humanidad? A veces, como cuando nos sentimos solos,
hermanos, podemos rebajar el depósito que hemos recibido y buscamos a alguien que me ayude, por favor, ahí andamos, alguien que venga y que me ayude. ¿Por qué? Porque estoy desesperado. Oye, ¿y qué? ¿Y el Salmo 121 qué? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces, hermanos, me llama la atención porque le dice, tú vas a ser nuestros ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos va a hacer, nosotros te haremos bien. Y se puso de acuerdo y se fue con ellos para ser el guía de Israel. ¿Cómo ve? El hombre de Dios subordinándose a un hombre que no ha sido llamado por Dios. Moisés, tú eres el llamado. Tú eres el llamado, tú eres el que escucha a Dios, tú eres el que puede ver lo que nadie ve. O sea, ¿por qué te quieres poner lentes? No, o sea, usar otra cosa que no es la visión de Dios, o sea, usar cosas naturales para tratar de hacer las cosas que son de Dios. Como que de pronto se le olvidaban las maravillas, las grandezas que habían visto en todo el camino. Y regresaba a depender de un hombre, ¿no? Del suegro y ahora del cuñado. Lo bueno que desapareció Séfora, ¿no? Si no dirían mandilón, ¿verdad? También le andaba pidiendo consejo a la esposa, ¿no? Algo ahí. Desapareció, no sabemos qué pasó ahí. Bueno, el detalle es esto. Dios le dice como respuesta, reúneme 70 ancianos. Y aquí vamos a entrar un poquito en lo que es el alefato o la numerología hebrea. El número 70, hermanos, es una letra, y es la letra Ajin. La letra Ajin del abecedario judío es el número 70. Y la letra Ajin, hermanos, todas las letras del hebreo son una modificación de la pictografía hebrea. Y en la pictografía hebrea, el 70 está representado por un ojo, lo cual significa visión. Y me llamaba mucho la atención cómo Dios le dice, reúneme 70, porque a través de estos 70 yo te voy a dar el ojo que necesitas. Pero fíjese bien, hermano. Si a mí me ponen un ojo postizo, yo no voy a ver con ese ojo. Ese ojo tiene que ser un ojo como el mío. Y la vista, a pesar de que tenemos dos ojos, no funcionan de una manera individual, sino dual, trabajan juntos. Los dos ojos se juntan y tenemos una visión panorámica. Nos tapamos un ojo y vemos que un ojo mira un ángulo y luego nos tapamos el otro y el otro mira otro. Y juntos nos dirigen a nuestro camino, ¿verdad? Podemos ver perfectamente, gracias a Dios, con nuestros dos ojos. Los dos ojos tienen que alinearse. Cuando la vista no está alineada, ¿qué pasa? Estamos viscos, ¿verdad? No. Entonces, hermano, esto es interesante. Porque, en primera, Dios toma del espíritu de Moisés para depositarlo. Eso ya es una referencia. La otra es el 70 que representa el ojo. Y entender, hermanos, que la visión se tiene que alinear. No le hace que sean 70 personas. Van a tener una visión. Se van a alinear. Cuando cada quien piensa diferente, opina diferente, mira diferente, no podemos hacer nada. Y necesitamos, hermano, esa es tarea de Dios. La unidad de la iglesia es tarea del Espíritu Santo. Y a nosotros nos dice que busquemos la unidad del Espíritu y que todos pensemos una misma cosa.
Aún a pesar de que somos tan diferentes, al final de cuentas Él nos dice que seamos de un mismo pensar, de un mismo sentir. Esto solamente lo puede hacer el Señor. Así que toma el espíritu de Moisés y lo deposita sobre estos que vinieron 68 nada más. Eran 70 los que fueron convocados y 12 quedaron en el campamento, que no quisieron venir. ¿Sabe qué significa el 2? También en la pictografía y en la numerología es casa. Está representada por una figura que es como una casa, un campamento. Ellos se quedaron allá, 2 se quedaron en la casa, 2 se quedaron en el campamento. ¿Y sabe qué significan los nombres de Eldad y Medad? Eldad significa el que Dios ama o amado por Dios. Y Medad significa amor, de amistoso, de amistad, de agradable. ¿Y sabe qué entendí yo? Que cuando Dios derrama el Espíritu Santo, no puede faltar el amor entre el cuerpo de Cristo. Dios derrama su Espíritu, hermanos, y el amor se quiso quedar fuera. Y el Señor allá donde estaban en el campamento, allá los llenó y allá empezaron a profetizar. Y es un mensaje tremendo esto. Oye, el amor no puede faltar, la amistad no puede faltar, porque va a ser un vínculo entre nosotros. ¿Cómo va a haber unidad si no hay amor? Amén. Entonces, puedo hablar hay muchas escrituras, pero ahora sí que no tenemos el tiempo. De alguna manera estoy como diciendo lo más importante, que era lo que quería decir. Hay mucha base bíblica para respaldar esto. Y algo que quiero decir, porque yo siento que el Señor me lo repitió hoy en la mañana, no es con espada y no es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Si no está el Espíritu Santo, hermanos, llenándolo todo, llenando la iglesia, llenando a los nuevos convertidos y sellando a los que son llamados para trabajar con nosotros, no va a haber unidad y no va a haber avance y no va a haber nada. Porque no es por lo que la gente sabe. Cuando Dios te llamó por tu capacidad. No. Y la Escritura dice que Dios es el que nos hace competentes. Yo no soy competente para estar aquí. Ahora sí, porque el Señor me llenó y me ha ido preparando para hacerlo, pero cuando me llamó, ¡ay, me asustó! Cuando me llamó, o sea, no. Sí, y yo creo que cada uno de nosotros piensa lo mismo. ¿Qué es lo que nos hace quedarnos en el ministerio y qué es lo que nos hace seguir trabajando para Dios? Que sabemos que tenemos un llamado y que Dios nos dio su espíritu y nos ha confirmado. Eso es lo mismo que necesitan la gente que trabaje a nuestro lado, que se sientan llamados por Dios, que se sientan que el Espíritu Santo pone esa carga, ese depósito y los pone para trabajar, para que se trabaje con una visión, con un enfoque. Pero si el líder, la gente que está allí, hermanos, no se siente llamada por Dios, por eso le da lo mismo dejar los cargos y cosas por el estilo, ¿no? Pensaba yo, cuando dice en el libro de Jeremías, que el Señor quitaría el corazón de piedra y daría un corazón nuevo y pondría en él su espíritu para que nunca nos apartemos de él. Pensaba yo, a lo mejor soy yo, ¿verdad?, la que lo pensó. Puedo decir, ay, Dios me dijo, pero no es cierto. A veces tenemos mucha gente con el corazón de piedra todavía, sirviendo en la iglesia. No han sido mudados en otro hombre, no han recibido un cambio de corazón. Nosotros sabemos que hay mucha gente que sí y otra gente que todavía lo dudamos. ¿Será que nacieron de nuevo? Pero están allí, ¿verdad? En la iglesia. Y mis hermanos, yo quiero dejarles esto, la escritura. Les digo, hay muchas cosas para hablar. Pero Dios está interesado en una cosa, en que entendamos que el trabajo es cierto, es mucho, y solos no lo podemos hacer, ni con un ejército. Si no tienen el Espíritu de Dios,
no podemos hacer nada. Así tuviéramos un ejército. Pero acuérdese que dice la Biblia, 1 en Dios puede vencer a 1000 y 2 a 10,000. Pero tienen que estar de acuerdo, tienen que estar unidos en el Señor. Y todo lo que en esta tierra se haga en unidad, dice que será hecho también en el cielo. Y qué tremendo, qué difícil a veces es ponernos de acuerdo dos. ¿Quién tiene la visión, el pastor o otra persona? Si somos sinceros, hermanos, sabemos que Dios respeta al que Él puso. Y Dios le da la visión a quien Él puso. Pero a veces no sabemos mantenernos en ese enfoque. Perdemos la visión, nos hacemos viscos, ¿no? Y andamos buscando cuñados que nos digan por dónde ir. Siendo que Dios, hermanos, es quien lo mira todo, quien lo sabe todo. Miren, simplemente, cuando Moisés estaba en el monte, Dios le dijo, bájate ya, porque aquel pueblo, mira, ya está haciendo esto y esto, y le dijo lo que estaba haciendo. Y cuando él bajó de allí, él ya sabía lo que estaba pasando. ¿No te ha hablado Dios muchas veces y te ha anticipado de cosas que están pasando? Dios es nuestros ojos, mis hermanos, y nos muestra cosas que nadie sabe. ¿A poco no? Eso es una verdad. Cuando Dios quiere hacer algo, hermanos, lo hace a través de una persona, no de un ejército, de una persona. Acuérdense cómo le menguó el ejército a Gedeón, para que no se fueran a gloriar. Miren, Dios trajo salvación a Egipto por medio de José. Y después despojó a Egipto para darle toda esa riqueza a su pueblo, por medio de Aarón, por medio de Moisés. Vemos en Daniel, un hombre de Dios, siendo la voz por encima de todos los sabios y por encima de todos los brujos y de todos los consejeros del rey, y cómo a través de él el reino fue bendecido. Hermanos, tú y yo somos la persona a la que Dios nos puede revelar misterios, la voluntad de Dios, por dónde ir, qué hacer y qué no hacer. Y si aprendemos a caminar bajo la dirección del Espíritu Santo, hermanos, Él va revelando lo que está oculto. Y tú oras y haces lo que Dios te dice y después se ve el fruto en lo natural. Pero es dependiendo del Espíritu Santo. Amén. Así que rompimos el paradigma de que el consejo de Jetro era lo definitivo y lo máximo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay un canto, yo le pedí a mi hermano, ¿dónde está el pastor? No, aquí, pastor. ¿Se pudo o no se pudo? Sí se pudo. Hay un canto que yo le decía, pásale, hermano, pues para que nos ayude a cantarlo. Hay un canto que le decía al hermano, ayúdenme a cantar ese canto. Yo creo que a lo mejor se acuerdan de él, es un canto muy viejito. Y pues todos nosotros somos jovencitos, ¿verdad? A lo mejor nunca lo hemos oído. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Amén. Si decimos que ya conocemos al Espíritu Santo, no, estamos entre una verdad y una mentira. Porque si lo conociéramos, seríamos más como Jesús. Seríamos más como Él es. Estamos empezando a conocerlo. Hemos recibido de Él y por su gracia estamos aquí. Pero Él no ha terminado su obra. Amén. Vamos a orar, mi hermano. Yo le pido que, no sé cómo la palabra llegó a su corazón, pero le pido que ore, por favor, sobre todo para que el Espíritu de Dios venga a la iglesia y nos llene más. Necesitamos más de Dios. Amén.
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas y nos enseñas, mi Dios, a depender únicamente de ti, Señor. Perdónanos, Señor, cuando ponemos por brazo nuestro, Señor, el brazo de carne. Y tu palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Señor Dios, ayúdanos, Señor, a esperar en ti, Señor. Escucha, Señor, nuestro clamor cuando nos sentimos solos, Señor. Cuando necesitamos ayuda, apoyo, Señor. Que recordemos, Señor, que en primer lugar tú eres el Señor, el dueño de la obra, Señor. Para que, Señor, no hagamos cosas como de nosotros mismos, Señor, sino que aprendamos a depender de ti, Señor, en todo momento y en todo tiempo, Señor. ¿Cómo te necesitamos, Señor? ¿Cómo te necesitamos, mi Dios? Depender de ti, mi Rey. Buscarte más y cada día, Señor. Llenarnos más de ti, Señor. Conocerte más, Señor. No intercambiar, Señor, lo que tú nos has dado, Señor, por una debilidad nuestra. Danos gracia y sabiduría, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor, para administrar, para dirigir, para gobernar en aquel territorio, en aquel lugar donde tú nos has puesto, Señor, y tomar autoridad espiritual, Señor, y tomar, Señor, mi Dios, también esa autoridad que sirve, esa autoridad, Señor, que se da, que se entrega, Señor, por amor. Que tú nos des la ayuda idónea que necesitamos, Señor, a cada pastor. Danos, Señor, mi Dios, gente para trabajar, para servirte, porque ciertamente, mi Dios, tú has llamado, Señor, a tu iglesia a servirte y has depositado dones sobre ellos también. Señor, ayúdanos a caminar en unidad, en la unidad del Espíritu, Señor. Que tengamos celo por ti, mi Dios. Que el consejo que nos gobierne sea el tuyo, mi Dios. Que no nos rebajemos, Señor, a vivir solamente siguiendo estrategias humanas, Señor, sino que entendamos que tú eres nuestros ojos, que tú eres, Señor, nuestra sabiduría, que tú eres el que nos puede decir cuándo levantar el campamento y caminar y hacia dónde ir, mi Dios. Padre amado, a veces no lo hemos entendido y hemos dejado que la incredulidad nos gobierne. Y hemos perdido la autoridad, Señor. Hemos perdido la autoridad, mi Dios, porque hemos dejado de escucharte. Perdónanos, Señor, porque ponemos los ojos sobre nuestra humanidad y vemos, Señor, que somos tan pequeños ante una obra tan grande. Oh Dios, pero esta hora, Señor, vuelvan nuestros ojos hacia ti. Que nuestros ojos vuelvan hacia ti, Señor. Y que podamos entender que de ti viene nuestro socorro, que de ti viene nuestra ayuda, que tú eres suficiente, Señor, y todopoderoso. Y no importa, Señor, lo pequeño, limitado, insignificante que podamos ser nosotros, porque tú eres el grande, tú eres el fuerte, tú eres el todopoderoso. Y lo único que necesitas es un corazón dispuesto a obedecer, a servir, a hacer lo que tú le mandes. Que nuestro oído esté atento a ti. Que nuestro oído, Señor, esté atento a lo que el Señor le dice a la iglesia. Oh Dios, eso nos hace diferente a las demás religiones. ¿Qué religión hay que tenga un Dios tan cercano como tú estás tan cerca de nosotros, Señor, por causa de Cristo? Oh Dios, tomamos esa oración, Señor, que le pertenecía a Israel, pero que ahora le pertenece a la iglesia. ¿Qué Dios hay tan cerca de su pueblo como tú lo estás de nosotros, Señor?
Mi Dios, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Libéranos del espíritu de cobardía. Libéranos del espíritu, Señor, mi Dios, de debilidad. Ese espíritu, Señor, cambiante en nosotros. Por favor, ayúdanos. Perfecciónanos. Afírmanos. Fortalécenos. Establécenos, Señor. Que seamos, Señor, esos vasos, Señor, que tú puedes usar. Por favor, por favor, por favor, Señor, por favor. Iglesia, varón, pastor, hermano, hermana, por favor, no veas a tu limitación para limitar a Dios. Cuando miras tu limitación, limitas a Dios. No limites a Dios. No limites a Dios. No limites a Dios. Él nos ha puesto en un campo que nos desafía a creerle al Dios vivo. Él nos ha puesto en una situación en donde nos hace depender absolutamente de Él. Dios todavía puede hacer salir agua de la piedra. Y Dios todavía puede hacer cosas que no se han visto jamás. Y lo puede hacer a través de tu vida, si le crees solamente. Prepárate para ver cosas grandes, porque nuestro Dios es grande. Pero no te limites, no te limites. No te veas pequeño, insignificante. No veas que tú eres quien va a hacer la obra, porque no eres tú, sino yo, dice el Señor. Es mi Santo Espíritu. Es mi Santo Espíritu. El depósito que el Señor ha puesto dentro de ti es el que va a hacer la obra. No es lo que hay en tu mente, no es la habilidad de tus manos, no es la fuerza que hay en ti. Es tu flaqueza y es tu debilidad, el recurso que Dios tiene para glorificarse aquí en la tierra. Recuerda que sí es cierto, somos pequeños y no podemos hacer nada alejados de Él. Pero si estamos en Él, en su nombre haremos proezas. En su nombre los demonios huirán. En su nombre vamos a ver resultados. Allí en ese lugar donde se dice no hay nada, no se puede. Allí donde muchos han caído, Dios te va a establecer y Dios te va a firmar y Dios te va a respaldar con poder. Levanta tus manos en fe. Confía en el que te llamó, en el que dijo, yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. No temas. No temas cuando ves la adversidad. No temas cuando ves la dificultad. No temas cuando todos te dejan solo. No temas cuando miras que te faltan tantos recursos. No temas, dice el Señor. Porque yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Recibe toda la gloria. Recibe, mi Dios, toda la honra. A través del único que es digno de recibir la gloria, el honor, el imperio y la alabanza. Jesucristo, 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 Jesucristo. Porque en Él Dios nos demostró que no hay nada que lo pueda limitar. Él venció al diablo, al pecado y a la muerte. Él venció todo lo que tenía que ser vencido. Oh Señor, nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a ti. Oh, Señor, nos rendimos a ti. Gracias, porque tú eres mi ayudador. ¿Por qué no le dice el Señor, Señor, tú eres mi ayudador? Tú eres mi ayudador. Tú eres el que levanta mis manos y las fortalece. Tú eres el que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Tú eres el que alumbra el camino por donde debemos de andar. ¿Por qué no le dices al Señor cuán grande Él es para ti? Engrandece a Dios en tu vida. Engrandece a Dios en tu vida. Engrandécelo.
Engrandécelo en tu vida, exáltalo en tu vida. Oh Dios, gracias. Gracias, 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 Padre, gracias. Gracias, porque tú eres la fortaleza de tu pueblo, Señor, y el refugio salvador de tu ungido, Señor. Gracias, gracias, porque este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Gracias. El Señor dice: no temas cuando veas que viene contra ti un ejército más grande, numeroso, fuerte y poderoso. No temas, porque yo estoy contigo. Oh, gracias. Gracias, 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 Señor. Oh, maravilloso. Gracias. Aleluya. Oh, desciende sobre nosotros, Señor. Desciende, desciende. Oh, desciende, Señor, con esa unción, Señor, de tu Espíritu, ese toque fresco, mi Dios. Por favor, lo necesitamos tanto, mi Rey. No podemos hacer nada sin ti, mi Rey. No podemos hacer nada sin ti, mi Dios. Oh, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos, Señor. Oh, gracias. Gracias, 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 gracias. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Maravilloso, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a ti, mi Rey. Gloria a ti, Señor. Gracias, gracias. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Aleluya. Maravilloso Dios. Maravilloso Dios. Gloria a Dios. Gracias. Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Pues creo que se acabó el tiempo, hermanos. No sé qué más seguir. No tengo programa.